Dios y por la Santa Virgen, a las hermanas, a la Madre Superiora y a todo el Carmelo, que ha tenido el cariño no de invitarme a mí, simplemente he sido un chofer que ha traído a Mariana a visitar este lugar. Y bueno, a los padres carmelitas, a las hermanas religiosas de toda esta feligresía que tanto quiere el Carmelo y que han venido hoy a estar acá. Hoy es un día muy grande, muy especial, es el día de la Asunción de la Virgen, es una gran solemnidad que también se celebra en Tierra Santa, en el Carmelo, con mucho amor a la Virgen. Nos hemos congregado esta tarde, muy aparte de honrar a la Madre de Dios, para conocer o para meditar sobre una figura del Carmelo. Una figura actual, llamémoslo actual porque fue canonizada recientemente por el Papa Francisco y que ha venido en estos últimos tiempos a darle un impulso a la devoción, un impulso en la promoción de la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque ella fue una enamorada del Espíritu Santo. Se trata de una mujer nacida en la tierra de Jesús, llamada María de Jesús Crucificado. Tiene varios títulos por los cuales es reconocida. Para algunos le decimos María, Miriam o la pequeña árabe. Es la misma persona. Es esta mujer que fue de la tierra de Jesús. Sus padres es de una familia que habían tenido grandes dificultades para poder tener niños. Hoy nos encontramos acá delante de unas reliquias muy insignes que a lo largo del testimonio voy a ir explicando qué es lo que contienen estas reliquias o qué significan, porque son muy especiales. Y ahí nos vamos a dar cuenta del gran regalo que Dios nos ha dado, tanto para las hermanas como para todos nosotros, de tener un día tan solemne como el día de la Asunción de María, de tener este momento de encuentro con el Señor, de encuentro con los amigos de Jesús, porque los santos son sus amigos y nuestros amigos. María es hija de un matrimonio del rito greco-melquita del Medio Oriente. Ella viene de una familia que había tenido grandes dificultades para poder tener un niño. Antes del nacimiento de ella, la madre había tenido 12 hijos, los cuales morían al poco tiempo de nacer. Viendo esta dificultad de poder ellos concebir un niño, ellos tienen la inspiración de hacer una peregrinación desde Nazaret hasta la gruta de Belén para pedirle al Señor el regalo de un hijo. Si les concedía una niña, ellos le prometían a la Virgen colocarle el nombre de Miriam, María, el nombre de María, en honor a la Santísima Virgen. Y es así como la mamá de María sale embarazada y nace esta criatura, esta mujer, esta niña, el día 5 de enero del año de 1846. Nace en un pequeño pueblo llamado Idijín, que queda a unos 20 kilómetros de Nazaret, entre Nazaret y Haifa. Es así como nace esta criatura para la alegría de sus padres y para el bien de la Iglesia, porque ha sido un instrumento de Dios, tanto para el Medio Oriente como para todos los católicos y para el Carmelo sobre todo. Después que ella nace, al año, la madre vuelve a salir embarazada y tiene un hermano llamado Pablo. A los 3 años de nacimiento muere el papá de Miriam y posteriormente, tras el sufrimiento de la pérdida de su papá, también muere su mamá. Quedan estos 2 niños huérfanos y el padre, antes de morir, viendo que estaba cerca su muerte, invoca a San José y le consagra a San José la vida de su hija, porque él sabía o sentía que esta niña había sido un regalo de Dios. Que por ende, si Dios se las había regalado, iba a ser para el bien de muchas personas. Entonces él le confía a la Santísima Virgen y de manera especial a San José para que se convirtiera en su padre tras el momento que él fuese a morir. Según el Medio Oriente, según la costumbre, cuando un niño queda huérfano, en esta zona del Medio Oriente no es común, o mejor dicho, casi no existe la palabra adopción. ¿Qué sucede cuando un niño queda huérfano de padre y madre? Tan sencillo que queda bajo el cuidado del pariente más directo. Y es así que cuando ellos mueren, María y su hermano Pablo quedan totalmente divididos, porque uno se va con un tío materno y la otra con un tío materno.
Entonces, así como María quedó bajo el cuidado de un tío paterno y que se la lleva a vivir a Alejandría. Cosas que ocurrieron en la época de su niñez. Bueno, ya se iba prefigurando que esta niña era una niña escogida por nuestro Señor. Hay un hecho que ocurrió cuando ella era una niña, y en el Medio Oriente acostumbran darle a los niños una especie de leche cuajada, parecido con un yogur agrio o algo de esto. La madrastra, no viene siendo la palabra madrastra, pero su nueva mamá, porque ya están huérfanos de papá y de mamá, le había preparado esta bebida y se le había puesto en una taza de greda, y ella se estaba tomando esto en el suelo de su casa. ¿Qué sucede? Que de momento entra una serpiente, entra una víbora atraída por el olor de la leche cuajada. Y cuando María ve esta culebra, no se asusta, porque María fue dotada de un grado de inocencia tan alto que yo siempre la he descrito como el grado de estupidez. Porque hasta los niños de hoy día, ante el peligro, se dan cuenta. María era tan inocente que no sabía muchas veces medir el peligro. Cuando ella ve la víbora, la agarra por la cabeza y le empieza a sumergir dentro de la leche. Le empieza a compartir la leche. Cuando entra la mujer y ve este episodio de la niña con la culebra, grita y ella suelta la víbora y la víbora desaparece. Era Satanás que desde la temprana edad comenzaba a perseguir a esta mujer y la persiguió hasta el día de su muerte. Incluso posterior de muerte tendría muchas cosas que contarle de todo lo que fue el proceso de beatificación y canonización. Fue una verdadera lucha con el infierno, porque todo lo que significa hacer algo por la pequeña árabe era como que prolongar las páginas del infierno, porque eran terribles los ataques. Porque bueno, el demonio sabe distinguir cuando algo es objeto de peligro y cuando él sabía comprender que esta mujer iba a ser una figura que le iba a robar muchas almas. Entonces lo que era desde temprana edad ver cómo lapidarla, ver cómo hacerla desaparecer. Entonces ya vemos que desde esta edad comienza a prefigurarse lo que comienzan a ser vejaciones demoníacas. Y de la misma manera como el demonio le empieza a perseguir, también nuestro Señor le empieza a favorecer desde temprana edad con muchas gracias sobrenaturales, que al principio podríamos definirlas que su familia no lograba comprender de dónde esta niña podía obtener sabiduría o conocimientos que podrían llamarse de manera infusa, dadas simplemente sin el estudio, solo porque Dios se las otorgaba. En una oportunidad se empieza a denotar lo que podría llamarse dones de profecía en esta niña. Ella sueña, muchas veces cuando vamos a usar la palabra sueño en el tema de María, ella misma a los éxtasis o a sus experiencias místicas, ella le decía la palabra sueño. Igualmente para el tema de los estigmas, para ella era la lepra de los viernes. O sea, en su grado de inocencia muchas veces ella no comprendía, no veía que esto era fruto de una intervención divina, sino que ella trataba siempre de buscarle una comprensión o un discernimiento humano en su inocencia. En uno de estos sueños ella tuvo una visión de que iba a llegar a la casa donde ellos estaban en Alejandría. Alejandría pertenece a Egipto. Se la habían llevado desde Palestina a vivir a Alejandría. Como les comenté, fueron separados sus hermanos y nunca más en la tierra volvieron a encontrarse. Era así como ella tuvo un sueño que llegaba a la casa donde ellos habitaban un señor ofreciendo un pescado, y María supo a través de esta visión que el pescado estaba envenenado. Al día siguiente, cuando estaba ya, según ella, despierta, llega un vendedor a ofrecer un pescado a la puerta de la casa, y su tío, que era como su nuevo papá, empieza a querer comprar el pescado, y ella empieza como una niña desesperada a tratar de convencerlo que no lo comprara. Y como ella vio que es imposible ya evitar la compra del pescado, María dijo: bueno, querido padre, si tú compras el pescado, pues déjame que yo sea la primera en comer el primer bocado, porque está envenenado. Insistió tanto que el tío se sintió curioso de examinar el pescado y encuentra que dentro del pescado había una víbora muerta. Por lo tanto, el pescado estaba envenenado. De esta manera empezó a denotarse en ella una clarividencia de las cosas ocultas, de conocimiento que solamente Dios le otorga a las almas orantes.
esta es una niña que desde temprana edad empezó a ser muy eucarística, muy mariana. Para ella el momento más feliz fue cuando hizo su primera comunión. Pero como debemos tratar de comprender el lugar de donde estamos, de la persona que estamos hablando de una mujer oriental. Por lo tanto, las comidas, el vestuario, la cultura es totalmente la que nosotros conocemos. Según la cultura, el tío había hecho una especie de convenio para buscarle una pareja, un hombre a ella para casarla. Pero ya ella había hecho votos privados de pureza y de castidad en sus encuentros con el niño Jesús y con la Santísima Virgen. Por lo tanto, cuando ella empieza a saber que la querían hacer casar y que ya estaban preparando sus joyas y la mejor ropa para presentarla a la persona que iba a ser su futuro esposo, pues cuando le explican los deberes y los quehaceres de una mujer casada, ella simplemente se horroriza porque ella le había ofrecido al Señor simplemente su pureza, su castidad. Y es así como Marián decide cortarse los cabellos para poder repudiar este matrimonio preparado, típico en la costumbre oriental. El día que se va a presentar ella ante su futuro esposo, bueno, simplemente ella se desarropa con sus turbantes, queda al descubierto que tenía los cabellos cortados y le ofrece al tío en una bandeja sus cabellos. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Efectivamente era una grosería. La familia del novio trató un poquito de comprenderla y de quererle decir que había que darle tiempo, que a lo mejor ella se iba a dar cuenta que el matrimonio era lo de ella, mientras que el tío, como era de una posición económica bastante buena, tenía dentro de su familia esclava, servidumbre. El tío le da la orden a las esclavas que tenían que tratar a María peor que a las propias esclavas y que las debían de someter como castigo a las cosas más rudas, a las dificultades más fuertes, para castigarla por la vergüenza que había hecho atravesar al tío. Comienza en María una necesidad imperiosa de tratar de ubicar a su hermano, que ya llevaba muchísimos años sin saber de él. Entonces, así como la pequeña árabe localiza a un ex empleado de la familia que iba a hacer un viaje hacia Palestina, y ella quería ver la manera de hacer una carta porque María no sabía leer ni escribir. Dios a veces escoge a lo que nosotros consideramos como que no sirve, y es así como el Señor quiso escoger a esta mujer que era inculta en todo el sentido de la palabra para utilizarla para grandes cosas. Ella se acerca donde este musulmán que ella quería aprovecharse para llevar la carta a su hermano para ver si su hermano la venía a rescatar. ¿Y qué sucede? Que el musulmán, como conocía las condiciones en que la familia la estaba teniendo, en que la sometían a dificultad, no a tortura, pero sí a deberes bastante vergonzosos o bastante difíciles, entonces ¿qué hizo este musulmán? La quería decir, pero mira, conviértete al Islam. Si tú te haces del Islam, esas cosas no te van a pasar. Yo no comprendo cómo tu Dios permite que tú sufras tanto. Si tú adoras a Allah, eso no te va a pasar. Y María, dentro de sus conocimientos, ella conocía a Dios porque Él era su libro abierto, no porque leía de Él, sino porque el Señor de alguna manera le transmitía la sabiduría de Dios. Entonces ella, a través de este conocimiento que había recibido de nuestro Señor, empieza a defender su fe y empieza a tratar de discutir con el musulmán, de hacerle ver que la verdadera religión era la católica y que el que estaba en un error era él. ¿Qué hace este hombre? Toma una cimitarra, se llena de cólera. La cimitarra es con lo que se cortaba el pasto para cortarle el alimento para los animales. Este hombre agarra la cimitarra y le corta la garganta. Esto ocurre el día 7 de septiembre de 1858. Literalmente, María tuvo una muerte clínica. Esto a veces es difícil comprenderlo, y de la figura que estamos hablando el día de hoy, solamente lo podemos comprender bajo la luz del Espíritu Santo, porque si nosotros limitamos el poder de Dios, simplemente lo estaríamos disminuyendo y dejaría de ser Dios.
Dios tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Y Dios quiso valerse del martirio de esta niña que vertió su sangre por su fe a la edad de 12 años. Literalmente, ella estuvo muerta cerca de unas 5, 6 o 7 horas. Les voy a explicar por qué. Durante la noche del 7 de septiembre, una vez que este hombre le corta la garganta, este señor tuvo que esperar que oscureciera para envolver el cuerpo en unos paños para sacarlo afuera de Alejandría y desaparecer el cadáver, de manera a desaparecer de evidencias. La pregunta es, ¿qué pasó con María durante esas horas? Pues la pequeña árabe se fue para el cielo. Cuando ella llega al cielo, vio a sus papás, vio a los ángeles, vio a los santos, vio el esplendor de la Santísima Trinidad y escuchó una voz que le dijo: tu libro todavía no se ha terminado, tendrás que regresar. Y en eso, cuando ella tiene que regresar, ella ve su cuerpo que había sido botado por un barranco, por un despeñadero de piedra, ve su cuerpo metido en una gruta y ve a una misteriosa mujer vestida de celeste que cuidadosamente le cosía las cuerdas vocales y las gargantas. Esa mujer era nada más y nada menos que la Santísima Virgen que celebramos hoy. Fue la Virgen María la que le cosió la garganta, y la Virgen Santísima se quedó en este lugar 40 noches, siendo enfermera de la pequeña árabe. Durante esos 40 días María no supo que la mujer que estaba con ella era la Virgen. Ella creía que era una buena enfermera, que durante esos 40 días le curaba la herida. El último día le preparó un consomé, el cual María lo degustó con gran amor y incluso le pidió más. Y fue el último día en que la Santísima Virgen le habla, no le revela su nombre. María supo que era la Santísima Virgen muchos años después, cuando ya se hizo religiosa, que ella supo que había sido ella la que había cuidado durante estos días. La resurrección había que entenderla desde el punto de vista bíblico. Podríamos comprender el episodio ¿cómo se llama del amigo de Jesús, de Lázaro. Lázaro, literalmente en las Escrituras nos dicen que estuvo sepultado y que el Señor lo resucitó. Tras la resurrección de Lázaro, también Lázaro vivió muchos años más y tuvo literalmente una segunda muerte corpórea. Esto que estoy narrando a mí me ha traído dolores de cabeza, porque literalmente para los teólogos es muy complicado explicar un tema de esto, porque para uno puede decir, bueno, se quedó dormida, o simplemente revivió, o tuvo un paro respiratorio, pero hablar de una persona que clínicamente estuvo 7 horas sin respirar, difícilmente una persona lo puede tener, un shock o algo así. Y literalmente María pudo volver a la vida mejor en condiciones en las que estuvo antes de la muerte, porque vivió muchísimos años después. Este episodio ocurrió el día 8 de septiembre, el mismo día de la Natividad de la Santísima Virgen. La misma Virgen María llevó a María hasta una iglesia aquí en Alejandría y le recomendó que debía conversar con el sacerdote de esa iglesia. La Virgen le dijo: primero serás hija de San José y luego serás hija de Santa Teresa. Para Mariana, la figura de Santa Teresa no era una figura netamente conocida, porque Mariana tenía más familiaridad con los santos del Medio Oriente, como en la época no era San Charbel, porque San Charbel es, digamos, un poco más acá, pero para que tengamos una idea, para ella era más familiar hablar de los profetas como Elías o de los santos que eran más conocidos en el Medio Oriente. Como decir nosotros un San Antonio de Padua, bueno, María no tenía literatura, como saber, además que como no sabía leer ni escribir, por lo tanto no conocía muchos santos como Teresa. Y es así como ella recibe esta intuición de la Santísima Virgen, este conocimiento desde que iba a hacerse hija de San José. Ella ingresa, conversa con este sacerdote y el sacerdote siente la inspiración de acobijarla. La Santísima Virgen le había dicho que ella debía hacer el voto de nunca más volver a ver a su familia o de buscarlos. Por lo tanto, María fue una niña sola en la tierra. Su única defensa era nuestro Señor, porque no conocía a nadie más. El sacerdote la recibe
y el sacerdote la lleva a familias de su comunidad parroquial para que ella fuera una mujer de servicio, una doméstica. Y es así como Mariana fue de una casa a otra casa. Fue una mujer peregrina en la tierra mientras fue laica. ¿Qué hacía Mariana durante ese tiempo? Bueno, prestaba sus servicios como empleada, pero en la medida que la familia la iba conociendo, la familia se iba enamorando de ella, porque Mariana, a través de sus visiones, sabía curar las enfermedades, sabía reconocer para qué servían las plantas. Entonces, cuando las familias que la recibían como doméstica se daban cuenta del tesoro que tenían en su poder, pues no la querían dejar ir. Y cuando Mariana sentía que comenzaban a darle las gracias, se fugaba y se iba para otro hogar. Ella siempre huyó de la vanagloria. Por lo tanto, ella fue una carmelita por excelencia mucho antes de ingresar al Carmelo, porque su vida misma de renuncia, su vida misma de tanto sacrificio, le hizo vivir una vida carmelitana infusa, que diariamente el Señor se la mostró a lo largo de los hechos diarios de la vida. Ayudada por este sacerdote, ella se va para Francia y llega a la localidad de Marsella. Es en Marsella que en el año de 1865 ingresa a un convento que tenía como nombre el convento de San José de la Aparecida. Así se cumple la primera profecía que ella escuchó: serás hija de San José y luego de Santa Teresa. Durante 2 años ella estuvo como una aspirante de la vida religiosa en este convento. Pero ¿qué sucede? Que una vez que ella ingresa al convento, comienzan los famosos sueños. Y la vida del convento era una vida netamente activa. Imaginemos el convento, por decirte un ejemplo, de las salesianas o de cualquier comunidad religiosa que da catequesis, tiene un colegio, que tiene un montón de quehaceres aparte de la oración. Llega esta muchacha que constantemente tenía éxtasis de 1 hora hasta de 8 horas. Tenía los estigmas, limitaciones y un montón de fenomenología que prácticamente sacaba de la rutina diaria la vida de este convento. Efectivamente, para las religiosas de esta comunidad, una vez que se dieron cuenta que lo que le ocurría a Mariana era de origen divino, efectivamente ellos estaban muy contentos con el don que tenían de tener a una mujer como ella en el convento. Pero la Madre Superiora, temiendo que el pueblo o se trascendieran las paredes del convento, los acontecimientos que le ocurrían a María, empieza a pensar que tal vez no debía hacer la profesión religiosa y que más bien debería optar por un estilo de vida donde ella estuviera más resguardada de la vista pública. La maestra de novicia de María ya había estado tramitando el ingreso de ella en la vida del Carmelo. Y es en este periodo en que la Santa Sede le otorga el permiso a la maestra de novicia para cambiar de congregación y hacerse religiosa del Carmelo. Y fue la misma maestra de novicia que se lleva a María y consigue el permiso de que ella la aceptara dentro del Carmelo. Y es así como ella se va para el Carmelo de Pau. La ciudad de Pau queda muy cerca de Lourdes, del lugar donde ocurrieron las apariciones de Santa Bernarda de Soubirous en Francia. Y es en este lugar donde es recibida. Pero cuando ella ingresa al Carmelo, la Madre Superiora no tenía para ese momento conocimiento de los fenómenos sobrenaturales que le ocurrían a María. Para ese momento ya María había tenido los estigmas que se hacían visibles los viernes y sobre todo durante la Cuaresma. Ya había sufrido la transverberación como Santa Teresa y había tenido muchos episodios de levitaciones y de cosas de esto. Las levitaciones de María fueron extraordinarias. No era simplemente que se desprendía del suelo un poquito, llegaban a estar hasta el copo de los árboles del convento y varias veces tenía que ser ayudada para descender de los árboles cuando ella volvía del éxtasis y no sabía cómo descender. La Madre Superiora del convento de San José envía una carta, porque la Madre Superiora, cuando empieza a darse cuenta que esta mujer se queda dormida en todas partes, en éxtasis, que prácticamente la regla del Carmelo le costaba llevar, porque ella decía: soy tan inútil que no alcanzo a rezar una Ave María. Claro que está, porque empezaba: Dios te salve María, que eres ensalzada por todos los ángeles y santos, que entraba en éxtasis y perdía el hilo de la oración de la comunidad.
Entonces, cuando empieza a suceder esto, la madre escribe al convento donde ella había vivido antes. ¿Qué responde la Madre Superiora del Carmelo del convento de Marsella? Le dice que efectivamente para ella era una gran pérdida haber mandado a vivir a este lugar a María, pero que por las cualidades que tiene, veían que era necesario cuidarla y que ante todo era mejor, consideraban ella, llevarla al Carmelo. Pero coloca subrayado: querida madre, lo que sí le digo es que será obediente hasta la virtud. Por lo tanto, María, sus mismos éxtasis a la voz de la Madre Superiora, despertaba y volvía en sí y continuaba con la vida ordinaria. Fue probada muchas veces por la autoridad de la Iglesia, incluso por la Madre Superiora. Hasta de pensamiento, María sabía detectar cuando la Madre Superiora estaba dando la orden de volver en sí de los estados de arrobamiento místico en que ella se encontraba. Como yo les digo, la vida de María fue una vida que duró 32 años, pero fue una vida que le trajo a la Iglesia grandes alegrías y que realmente hizo convertir, se convirtió en una figura del Carmelo llena de portento y llena de una historia extraordinaria. Es considerada la patrona del Carmelo en Mangalore, en la India, porque ella misma, inspirada por el Señor y bajo pedidos de nuestro Señor, ella tuvo que hacer esta expedición de viajar hasta la India, porque ella añoraba el martirio. Ella quería volver a verter su sangre como había hecho de niña. Entonces ella deseaba siempre estar dispuesta a ir a misiones difíciles. Y el Señor le pide que deseaba que se fundara el Carmelo en la India. Por lo tanto, era una aventura donde podría enfrentarse a la muerte, porque eran aventuras en barco que duraban muchas semanas y que de por sí algunas religiosas que iban con ella en esta embarcación fallecieron en la travesía, porque había epidemias, se contagiaban, y María en sus éxtasis sabía remediar las enfermedades de las personas que iban en el barco. Ocurrieron muchos fenómenos extraordinarios durante esa expedición hacia la India. Cuando ella parte a la India, ella se va con todas las licencias de aprobación de su obispo de Po y de la congregación. Para ellos los fenómenos que ocurrieron en María no eran más que de origen sobrenatural y de origen divino. Pero ¿qué sucede? Que como toda la vida de un místico siempre está agarrada de la mano de la esposa llamada incomprensión, sufrimiento. Todas esas aprobaciones iban a tener corto tiempo, porque cuando llega a la India, María empieza a recibir algunas revelaciones que fueron incomprendidas tanto por el obispo de Mangalore tanto por el obispo como por la Madre Superiora, porque la Madre Superiora, cuando se entera que María había recibido una revelación y Jesús le había dicho que no debía revelárselo ni a la Madre Superiora ni a nadie en la tierra, la Madre Superiora dudó que eso fuera de origen divino, porque según la regla del Carmelo no debía haber ningún secreto entre la Carmelita y la Madre Superiora, y al guardar este secreto ella consideraba que esas revelaciones eran de origen demoníaco. Entonces la Madre Superiora habla con el obispo, y el obispo de la India prácticamente la condena y da la orden a todas las compañeras del Carmelo que si la veían dormida o en éxtasis la dejaran quieta y no le pusieran cuidado. Y comienza un valle de lágrimas, empieza a vivir lo que podríamos llamar un Getsemaní, una incomprensión, una soledad. Y es así como ella fue prácticamente expulsada de la India y fue devuelta al Carmelo de Po. Pero no había llegado ella a Po cuando ya el obispo de Mangalore se había dado cuenta que lo que operaba en María era de origen divino. Y tras la llegada de ella a Francia, llega la carta de la Madre Superiora y la carta del obispo pidiéndole perdón a María por lo injustos que habían sido, porque la Madre se había dado cuenta que era voluntad de Dios el secreto que María guardaba de la revelación que había recibido. Para entonces yo no puedo precisar si María les estaba narrando que todos estos acontecimientos de Francia fueron cerca de Lourdes. María es considerada como la segunda vidente de Lourdes, porque durante el periodo en que ella estaba en la espera para poder ingresar al Carmelo, ella visitó muchas veces la gruta de Massabielle, la gruta de Lourdes, y tuvo frecuentes visitas de la Virgen en la misma gruta donde Bernardé Soubirous había visto a la Virgen. Pero ella eso lo guardó prácticamente como en un secreto. Fue posterior a la muerte que el padre Estrate, que fue el director espiritual de Mariana,
publica la historia de esta pequeña árabe, y ahí es cuando se enteran que Mariana había tenido varias comunicaciones con la Virgen tras apariciones que la Virgen había hecho cuando ella visitaba la misma gruta donde Santa Bernadette había visto a la Virgen. Después de todo esto, nuestro Señor le encomienda una segunda tarea. El Señor le quería para que fundara el Carmelo en Palestina, en el lugar donde el niño Jesús había nacido. Para el Medio Oriente, para el patriarcado en Jerusalén, no eran muy contentos con el tema de fundación de congregaciones contemplativas en zonas como Belén. ¿Por qué? Porque son zonas difíciles de vivir, son zonas que siempre han estado en un continuo conflicto, y que un convento que fuera de vida contemplativa, el tema de cómo iban a sobrevivir y todo esto era un tema que a los obispos les preocupaba. Pero Mariana aseguraba que es una voluntad del Señor que se debía fundar este Carmelo. Y aunque todo indicaba que no iba a haber el permiso, de la noche a la mañana fue intervención del Santo Padre, que mandó un comunicado diciendo que era su deseo que el Carmelo se debía hacer en el lugar donde querían fundar en Belén. Mariana había recibido del Señor una visión donde el Señor le mostraba el lugar donde Él quería que se construyera el Carmelo. Ella veía una montaña muy cerca del lugar de la Basílica de la Natividad del Señor, donde ella decía que esa montaña era la montaña de David, y que el Señor quería que en este lugar, en esa colina, se debía de construir su Carmelo. Mariana, ayudada por una bienhechora, por una benefactora, compra toda esa colina, y el Señor le dice que en esa colina era el lugar del encuentro, era el lugar donde el Antiguo Testamento había terminado y donde se daba el inicio al Nuevo Testamento, porque era la colina donde el rey David había sido ungido por Dios, y era el lugar donde también había vivido José, el esposo de María. Ella encuentra una gruta en esta colina, y el Señor le indica que en esa misma gruta era el lugar preciso donde el rey David pastaba las ovejas, y era el lugar donde había compuesto los salmos. Y este lugar Jesús quería que quedara debajo del altar mayor de la capilla que el mismo Señor había diseñado. Esta historia es tan impresionante porque el Señor mismo decide ser el arquitecto de la construcción del Carmelo. María siempre trataba de ocultar las cosas sobrenaturales que le ocurrían, porque a ella le avergonzaba mucho quedar en evidencia de las cosas que el Señor hacía por ella. Pero el Señor varias veces venía con los pergaminos a traerle los planos que el mismo Señor había dibujado. Y un día entra a la celda la Madre Superiora, y cuando ve a Mariana con estos papeles, le pregunta que qué es eso. Y Mariana, sintiéndose descubierta, le revela a la Madre que eran los planos que el Señor había dibujado de cómo quería el convento. El convento es una especie de fortaleza en forma redonda, como una especie de ciudadela redonda, con unos muros bien anchos, porque el Señor le dijo a Mariana que le prometía que para el día de la segunda venida, una de las pocas estructuras que se iban a encontrar en pie iba a ser el Carmelo de Belén, y que en ese lugar siempre iban a haber almas santas que estarían entregando su vida por la iglesia, y que todo lo que las carmelitas pidieran en ese lugar sería escuchado por el Señor. Es un lugar de gran gracia, porque en esa misma gruta que estaba debajo del altar, Mariana supo que era la misma gruta donde José y María se habían escondido para huir a Egipto. Por lo tanto, ese hecho enmarca suceso del Antiguo Testamento y del inicio del Nuevo Testamento. David pertenece al final del Antiguo Testamento, y José y María es el inicio del Evangelio. O sea, vienen siendo acontecimientos que le dan inicio al Evangelio. Es así como María comienza ella misma a ser una obrera de trabajar para la construcción de este lugar. Y es en este Carmelo donde ella, un día 20 de agosto de 1875, es el día en que ella ingresa a Belén a comenzar la construcción. Pero fue en este mismo lugar donde ella, digamos de alguna u otra forma, parte de esta vida al cielo. Fue el lugar de donde ella murió. Ella es considerada también la fundadora del Carmelo en Nazaret, porque aunque ella no lo vio formado personalmente, era su deseo y era su proyecto, y entonces ella es considerada como la fundadora de esos tres Carmelos: el de Belén, el de Nazaret y el de Mancalor.
Como les estaba diciendo, la figura de ella es una figura muy portentosa. Primero, a pesar de su incapacidad intelectual, de no saber leer ni escribir, hizo un tratado precioso sobre el Espíritu Santo. Un día María se quejaba ante el Señor porque ella decía: ¿por qué los sacerdotes no hacen milagros como hacían los apóstoles? Si el sacerdocio viene si el sacerdocio ministerial viene dado por el Señor, y que los primeros apóstoles, los primeros sacerdotes instituidos por Jesús hacían milagros, porque ella decía: ¿por qué los de ahora no están haciendo milagros? Y nuestro Señor le reprocha diciendo que era porque no se invocaba al Espíritu Santo. Y es así cuando el Señor invita a María para que ella sea un eco e invite a los sacerdotes a celebrar por lo menos una vez al mes una misa votiva al Espíritu Santo. Y Jesús le prometía a María: si celebran esta misa votiva al Espíritu Santo, los sacerdotes hablarán milagros, y los fieles que participen de esta Eucaristía también serán testigos de grandes portentos. Yo no estoy invitando a que hagamos misas al Espíritu Santo para que nosotros veamos paralíticos caminar, no, sino que la iglesia necesita una renovación en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que suscita vocaciones, dones, carisma, santidad. La iglesia vive porque el Espíritu Santo la mantiene en estos 2000 años, y debemos conocer a esta persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Mariana fue en su época una mujer carismática, enamorada del Espíritu Santo, que compuso poesías hermosas al Espíritu Santo, y que en realidad, a través de su mensaje, es un llamado para estos tiempos, para renovar nuestra devoción a Dios, a la Virgen, a los santos, pero de manera particular al Espíritu Santo. Por eso hemos hecho este relicario que tiene el Espíritu Santo en su pecho como uno de sus signos principales en su espiritualidad, o en lo que hoy estamos tratando de promover de Santa María. ¿Cómo es la muerte de María? Bueno, María tuvo una caída por unas escaleras. Esa caída le produjo una doble fractura en un brazo, y esa fractura se convirtió en pocos días en una gangrena. Yo estoy tratando de sintetizar mucho sobre la vida de María, porque no es mi deseo cansarlos ni agobiarlos con mucha información. Tampoco tengo el propósito de que salgamos de acá doctos en la vida de María. Mi deseo es que todos nos vayamos con una semilla sembrada en el corazón, y que así como nosotros invocamos a San Antonio de Padua, a San Judas Tadeo o a Santa Teresa, desde hoy nosotros invoquemos esta figura que es muy importante y que ha hecho mucho bien en muchas almas y en muchos lugares. Les voy a contar algo particular de María. María fue testigo de un hecho que algunos santos también lo vivieron, y que bíblicamente lo podemos ver reflejado en la vida de Job, en la Biblia. El demonio le pidió permiso a Dios para poseer a María durante 40 días. Y nuestro Señor le otorga este permiso al demonio con la única condición de que no podía hacer que ella perdiera la virginidad, y no podía hacer que saliera fugada del Carmelo, porque él lo que quería era destruirla. Pero Jesús fue preparando a María para este día. Y ahí vamos a comprender el gran regalo que tenemos hoy día de venerar las reliquias de María, porque principalmente en los lugares donde se veneran las reliquias de María, el demonio se aleja. He sido testigo a lo largo de mi recorrido con la causa de Mariana de muchas causas de personas exorcistas en Roma y de muchas partes, que al invocar a Mariana han conseguido la liberación de personas oprimidas por el demonio. ¿Qué ocurrió con Mariana durante estos 40 días? Ella no fue poseída desde el primer día por Lucifer. Ella fue poseída por diversos tipos de demonios, desde demonios chiquitos hasta llegar el último día poseída por Lucifer. A lo largo de la iglesia, el tema de la posesión de Lucifer no es muy común. Lo más común son opresiones demoníacas o infectaciones que el demonio hace, y las personas, tras ser bendecidas por un sacerdote o un exorcismo pequeño, qué sé yo, pueden ser liberadas de las insidias del demonio. Pero personas poseídas por Lucifer, bueno, descubrimos que a través de la experiencia de María, el demonio, cuando habló,
él reflejó algunos momentos históricos, tanto bíblicos como de historia universal. Y nos dimos cuenta, nos podemos dar cuenta que las posesiones demoníacas han sido muy esporádicas a lo largo de la historia. Estoy hablando de Lucifer, porque una cosa es Lucifer y otra cosa son los súbditos de Lucifer, que son pequeños demonios que están bajo la tutela de lo que el demonio mayor les pueda mandar. En los exorcismos se pudo dar cuenta que Mariana, cuando el demonio habló a través de ella, se supo que por lo menos Hitler o personas que fueron motivos de daños masivos en la humanidad, como también pudo haber sido el episodio bíblico de Caín y Abel, fueron personas que fueron influenciadas maléficamente por el demonio para hacer un mal generalizado. Por lo tanto, ¿cuánto no más añorará el demonio de apoderarse de gobernantes de países o de personas que pueden aprobar leyes que ocasionan males generalizados? ¿Me entienden? Yo no quisiera estar en el cuerpo de una persona que tenga la potestad de decidir sobre la vida de otros seres humanos. Simplemente esto lo podemos entender bajo la mirada de que el demonio habita en esos corazones. Porque cuando Dios creó el ser humano, no lo creó malo. O sea, un ser humano, por más que desconozca de Dios, no puede ser capaz de hacer tanto daño si no es porque el demonio mismo lo utiliza. Así podemos comprender, basado en lo que se pudo escuchar en los momentos de presencia demoníaca. ¿Qué sucedió en esos 40 días? Bueno, lo que para el demonio creía iba a ser una victoria fue una gran derrota, porque se escuchaba al demonio llorar y suplicar a Dios salir del cuerpo de esta ave, porque él decía: es tan pura que me quema estar en este cuerpo, déjame salir de aquí. Y fue un tormento tremendo esa posesión. ¿Qué decía el demonio? Bueno, habló sobre la Inmaculada Concepción, le tocó hablar sobre el poder del sacerdote, de cómo él se sentía humillado cada vez que un sacerdote celebraba la Eucaristía, de cada vez que para el demonio una cosa muy humillante fue el hecho que la Virgen María, siendo de cuerpo como nosotros, perteneciendo a nuestro linaje, le haya humillado siendo la madre del Hijo de Dios. Por lo tanto, es algo que el demonio nunca perdonó, y es algo que el demonio en los momentos que habló a través del cuerpo de María constantemente repetía. La pregunta es: ¿qué pasaba con María durante estos 40 días? Nuestro Señor había hecho un lugar donde el alma fue depositada. María describía que el lugar donde el Señor encerró su alma era una especie de calabozo oscuro, y ella se tuvo que quedar allí 40 días mientras el cuerpo era como un muñeco que utilizaba el demonio. ¿Qué vieron las hermanas, el obispo y los sacerdotes que presenciaron estos hechos? Bueno, María había advertido a sus compañeras de convento que el día 40, el último día de la procesión, no la debían tocar, porque quien la tocaría podría morir, porque iba a estar presente el mismo Lucifer en el cuerpo de ella. El lugar donde tenían acostada a María quedó la impronta del cuerpo por las altas temperaturas que el cuerpo tuvo, se quemó y quedó la forma del cuerpo de María en la cama. Los olores, el color de la piel, las cosas que decía María, cosas que el demonio odia, la obediencia a la Madre Superior. El demonio trataba de revelar pecados de las mismas monjas que le ocultaban información, que desobedecían a la Madre. Por lo tanto, dentro de la vida religiosa, la desobediencia es un pecado gravísimo, ocasiona pérdida de muchas virtudes, y el demonio se regocijaba cada vez que veía que una religiosa del Carmelo caía o le mentía a la madre o le ocultaba información. Una vez que el demonio sale, él tuvo la hora de entrar y la hora de salir. Una vez que el demonio sale, efectivamente María se encontraba confundida porque ella no comprendió lo que ocurrió durante esos 40 días en que ella estaba en un letargo. Pues nuestro Señor tuvo que enviar un ángel durante 4 días a purificar el cuerpo de María y a purificar todas las instalaciones del Carmelo. ¿Qué ocurrió durante esos 4 días con el ángel en el cuerpo de María? Bueno, las actitudes de María eran las actitudes de un ángel seráfico. La veían danzar en forma de levitación por dentro del Carmelo, la veían entonar cánticos que no comprendían el idioma.
el ángel hablaba con la Madre Superior a través de la boca de María, conocía circunstancias tanto del obispo, incluso hasta del Santo Padre. Es así como pudieron incluso salvar la vida del Papa de su época, porque ella tuvo visiones de atentados que le iban a hacer al Papa, y es así como se pudo evitar esos acontecimientos. Ustedes dirán que les vine a contar la historia de una novela de una mujer ficciosa, pero es que nuestro Señor no lo podemos limitar. A veces hoy día es muy difícil creer en los milagros. La iglesia vive de los milagros. Si el milagro mayor lo vamos a ver en el altar dentro de un rato. Si yo puedo creer que en un pedazo de pan Jesús se hace cuerpo y sangre, ¿cómo no voy a creer que el Señor enriquezca la iglesia con los dones que Él quiera dar? Sería limitar la acción de Dios. Y la Iglesia Católica tiene una riqueza enorme en la santidad. Cada historia, cada santo tiene un mensaje y una misión para la iglesia. María se ha convertido en una figura ecuménica en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cada vez que ella pudo en vida hacer una obra de caridad, ella no veía si era católico o era musulmán. Para ella toda persona era hijo de Dios. Y algo que fue motivo de gran alegría fue el día de su canonización, el pasado 17 de mayo del 2015. Yo estuve presente ese día en Roma. El Vaticano estaba lleno de musulmanes. ¿Saben por qué? Porque el día de esa canonización el Papa Francisco reconocía a Palestina como territorio independiente y los musulmanes viajaban hasta Roma para agradecerle al Papa que le reconociera su patria como un lugar independiente de Israel. Y agradecían a la figura de María de haber sido el instrumento para que por lo menos la Iglesia Católica tuviera la deferencia de reconocer los derechos del pueblo palestino. Por lo tanto, el día de la canonización de María fue un día histórico para Palestina y para todo el Medio Oriente, porque había sido el Papa Francisco una persona que se había llenado de valor de dar el paso y de levantar la voz ante la OEA y ante todos los gobernantes, de decir: el pueblo de Palestina también tiene derechos. Entonces, como yo les decía, María viene a ser una figura importante en esta época de la historia de la Iglesia, en esta época de la historia en el Medio Oriente. Es muy respetada no solo por los católicos, sino también por el pueblo musulmán en sí. Ustedes dirán que como una persona venezolana está viniendo a hablar aquí a Barquisimeto de una persona que ni siquiera es una compatriota nuestra. Bueno, así como la vida de Mariana fue inexplicable, todos los acontecimientos posteriores a su muerte también no tienen mucha explicación. Y las cosas de María son así. Yo visité la Tierra Santa, si mal no recuerdo, en el año 2007. Para mí, Mariana era una persona que yo no conocía, no la había visto ni en fotografías. Cuando voy a Tierra Santa, yo me encuentro esta fotografía que después voy a regalarles a todos. La vi en varias paredes y en varias carteleras en iglesias donde yo entré a rezar, donde nos llevaban en el tour. Y había algo en esta mirada que a mí me llamaba la atención, porque era una foto de una carmelita distinta. No era Teresita del Niño Jesús, tampoco era Teresa de Ávila, por lo tanto yo decía: ¿quién será ella? Empecé a preguntar, nadie me daba una información en español. Todo lo que encontraba era en francés, en árabe, alemán, inglés y en lenguas del Medio Oriente. Por lo tanto, no había nada como conocerla a ella. Yo me vine de Tierra Santa sin saber ni siquiera el nombre de ella. Pasan los años y yo lo que les estoy contando, estoy pensando de que estoy delante de un grupo de hermanos que conocen de Dios y que a la vez me van a comprender y no me lo van a malinterpretar. Y efectivamente, un buen día yo recibo un correo electrónico, porque al parecer el Señor ahora se vale hasta de los medios modernos para hablar. Recibo un correo electrónico que me enviaban de El Carmelo de Belén, donde me invitaban a mí a ir a Tierra Santa porque querían conversar conmigo. Yo no tengo amigos en Tierra Santa. Mi único amigo es la Virgen y Jesús, que nacieron allá, pero yo no había dejado amigos al cual yo le hubiera dejado correos electrónicos o números de teléfono. Por lo tanto, para mí fue una interrogante cómo habían conseguido mi información personal para contactarme. Es así como yo viajo por segunda vez a Tierra Santa.
En este momento no tengo la claridad si fue ese viaje con mi hermana solamente o si lo hice con mi familia completa, porque ya a esta altura Tierra Santa se convirtió en mi segunda patria, gracias a Mariana. Y en ese viaje, cuando yo llego a Belén, yo lo que esperaba era que las carmelitas me iban a esperar con un almuerzo, con galletitas como lo hicieron hoy, y que sabían perfectamente que yo iba. Y cuando yo llego allá, ni siquiera conocían mi nombre. Entonces, ante la extrañeza de yo no saber por qué me habían escrito y que nadie sabía de eso, pedí hablar con la Madre Superior para ver si ella sabía quién me había hecho la invitación. La Madre François, al darse cuenta de que no había una manera comprensible de que me habían escrito, ella me dijo: María fue la que escribió, por lo tanto tu venida aquí es por algo. Tú tienes una misión, tú te vas a llevar esto y tu misión va a ser traducir esto. Y yo le digo: mire madre, yo nunca he escrito un libro, yo no hablo usando español, por lo tanto se está equivocando, yo no lo voy a poder hacer. Ya me acordé, andaba con mi hermano. Y es así como yo recibo los escritos del padre Estrate, que fue el director espiritual de María, que estaban en francés. Y la madre me decía: yo lo que creo es que María quiere que tú la des a conocer en Hispanoamérica. Tienes que traducir esto porque no es conocida en español. Para ese momento ya María no había sido beatificada, la beatificó Juan Pablo II más o menos por el 2000, en el 93, por ahí, 83 si mal no recuerdo. Entonces, yo lo acepté como un deseo del Señor, pero yo estaba contra la espada y la pared, no tenía ni idea cómo comenzar a hacer esto. Y se me ocurrió que yo tenía una amiga en España que es muy famosa, llamada María Vallejo Nájera, que ha escrito muchos libros sobre Mariología y sobre testimonios sobre la Virgen María, una mujer conversa, era una gran novelista española que tras una peregrinación a Medjugorje se sintió tocada por el Señor y dejó de escribir novelas y se ha dedicado a escribir sobre Dios, sobre la Virgen, sobre los santos. Entonces yo dentro de mí dije: María Vallejo ha publicado libros, María Vallejo conoce Medjugorje, y la única persona que había escrito algo sobre Mariana había sido una religiosa francesa de la Orden de las Beatitudes llamada Sor Emmanuel, y Sor Emmanuel vive en Medjugorje. Entonces yo dentro de mí dije: María Vallejo es amiga de la hermana, ya se me acabó de nombrar y ya se me olvidó, de Sor Emmanuel. Por lo tanto, María debe tener conocimiento de cómo conseguir un lugar donde se traduzca esto. Con una amiga en común que tenemos María y yo, logramos ubicar un lugar en España donde mandar a traducir los escritos de María. Y es así como empezamos un apostolado sin nosotros saber, y lo más increíble, sin que las autoridades del Carmelo lo supieran, porque para ese momento la Madre Superiora me había dicho: cuando usted termine la traducción, usted va a ir donde el provincial en Madrid y usted le va a llevar la traducción y él va a saber qué hacer. ¿Qué es lo que yo pensaba más sensato? Que la Madre François iba a llamar a Madrid, iba a avisar al provincial de que yo existo y que yo estaba haciendo esto. Y yo lo mandé a hacer. Y resulta que cuando el libro lo termino de traducir, que voy con mi amiga a la dirección en Madrid para hablar con el padre Miguel, que es el provincial de los carmelitas, el padre muy afable me recibió y yo le digo: buenas tardes padre. Y él dice: ¿qué les puedo ayudar? Yo: bueno, yo le voy a entregar le entrego una carpeta con toda la traducción. Y me dice: ¿y de qué me estás hablando? Bueno, yo vengo de parte de la Madre François a traerle estos escritos que son de Mariana, que estaban en francés y los he hecho traducir a español. Y el padre casi se muere y me dice: ayer regresé del Cairo y el punto a tratar de toda la autoridad del Carmelo era cómo hacer traducir los escritos de María, porque la Santa Sede está pidiendo esto para impulsar la canonización. ¿De dónde sacas tú que hiciste eso? ¿Quién te lo dijo? Yo: padre, la Madre François me entregó eso y yo simplemente conseguí un lugar donde mandarlos a traducir. Bueno, desde ese momento nos hicimos grandes amigos y es así como los carmelitas, yo le entregué los derechos del libro a la imprenta de Fonte Monte Carmelo para que ellos publicaran estos escritos que se habían traducido a español. Regreso a Venezuela y lo más increíble, que yo cuando mando a hacer esta traducción, yo ni siquiera sabía la historia de María.
Yo empecé a conocer lo que les estoy contando en la medida que esta gente que hizo la traducción me iban mandando por correo borradores de la traducción y yo iba enterándome de quién era la Carmelita. Por lo tanto, yo hice esto inocente. No era lo mismo ser devoto de Padre Pío y mandar a traducir algo de Padre Pío cuando hay una devoción. Yo me enamoré de esta mujer sin saber ni quién era su papá ni su mamá, ni cuándo había nacido. Y empecé a trabajar por su causa a ciegas y sin tener la experiencia ni nada de eso. Yo pensé que mi misión iba a terminar con el tema de la traducción, como que yo cumplí y ya. Viene la canonización y yo estoy casado y yo le digo a mi esposa, si tanto costó trabajo el tema del libro, pues lo único es que estemos en Roma el día de la canonización. Hicimos gran esfuerzo, viajamos a Roma y yo en mi inocencia tenía la convicción que yo iba a hacer que el Papa Francisco bendijera un cuadro grande de Jesús de la Misericordia que yo lo quería donar para una iglesia en el pueblo donde yo nací o donde yo vivo, porque no nací en ese pueblo. Y es así como fuimos a una audiencia general con el Papa. Cuando digo general era que era en la Plaza San Pedro, yo no tenía un pase preferencial. Esa audiencia fue el 13 de mayo del año 2015 y bueno, cuando nosotros llegamos allí fuimos cargados de rosarios, medallas y todo lo que pudimos comprar de Marián que habían hecho para vender en su venida allá en Roma. Y yo de verdad de quien sí soy devoto es de Santa Gema Galgani. Por lo tanto, de quien yo más conocía medianamente era de Santa Gema, no de María. Y en plena audiencia con el Papa, yo le digo a mi esposa, oye, Dani, aquí en Roma, está en la Casa General de los Pasionistas, está guardado el relicario que contiene el diario original de Gema Galgani, que había sido quemado por el demonio porque el demonio los había robado. Y un sacerdote pasionista tuvo que hacer un exorcismo para obligar al demonio a devolver los escritos de Gema. Entonces yo, como había estado leyendo lo de María y había leído todo lo de la presencia demoníaca, sentí en mi corazón que debíamos ir a venerar la reliquia de Santa Gema de su diario. ¿Qué me dijo mi esposa? Oye, William, cargamos el lienzo, mira las bolsas pesan, ya va a ser mediodía, vamos en otro momento. Y había algo en mí que me decía, era ahí, en ese momento. Yo, no, Daniela, vámonos, llevamos las bolsas, tenemos que ir, pago un taxi y me meto en el celular e investigo la dirección de la casa de los padres pasionistas. Efectivamente, cuando yo llego era hora de almuerzo y los italianos son muy cuadriculados con su horario. Cuando toco el timbre, el sacerdote abre la puertica así y me pregunta en italiano qué deseaba. Y yo le digo, padre, yo vengo a venerar el diario de Santa Gema, si me lo puede mostrar. Mamma mía, hora de mangiare, y me empieza a retar, porque él tenía su horario y tenía razón. Pero el cura me recibió. Y yo fui, me arrodillé con mi esposa allí. Yo no sé qué venía el padre, que el padre me pregunta, ¿y usted que ha venido a Roma? Y yo le digo, como yo me estaba leyendo los borradores, porque todavía el libro para ese momento no se había publicado, estaba en la imprenta, le empiezo a contar lo que les he contado a ustedes. Empiezo yo como una locomotora. Padre, que ella se murió, que ella volvió a la vida, que la Virgen le cosió la garganta, que no sé qué más. Y el padre callado. Y me dice, yo soy el postulador. ¿Cómo? Sí, yo soy el postulador de la causa. Y me dice, ¿de dónde conoces tú eso? Yo soy el que hice traducir el libro, padre. Y nos hicimos grandes amigos. Y ahí me di cuenta que mi misión con Mariano no había terminado. Después de eso, yo tuve que regresar a Israel, a Palestina. Tuve que regresar a Palestina a devolver el libro original de donde se tomó la traducción. Cuando yo llego allá, la madre François me dice, mira, yo te voy a entregar esto, porque creo que va a ser necesario que tú lo tengas. Y me empezó a entregar algunas reliquias de María. Entonces, caramba, yo tengo por lo menos yo tenía la formación del tema de las reliquias, porque siempre he sido una causa que llevo de manera paralela. Y digo llevo porque estoy muy ligado en la parte de Hispanoamérica de la beata de Catalina Emmerich. Estoy muy ligado a su causa en Alemania. Por lo tanto, al tener cercanía con todo lo de la Catalina Emmerich, efectivamente la Catalina Emmerich fue una figura de la iglesia que tenía mucha delicadeza y mucha devoción a los objetos sagrados. Entonces, a los estudios y la lectura de la Catalina Emmerich, mi hermana y mi familia hemos sido una familia devota
que tenemos por cultura el respeto y donde vemos una reliquia, si la vemos mal venerada, bueno, mira, ya aparezco yo con mantel, flores y una vela. Tratar de darle culto a las cosas sagradas, que los copones estén bien bonitos, que la mantelería de una iglesia por lo menos esté bien planchada, porque eso lo aprendí leyendo a la Catalina. Por lo tanto, cuando recibo del Carmelo las reliquias de María, yo comprendía el valor que tenía. No era un valor material, era un valor espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que la Orden del Carmelo para la canonización hizo entrega a Roma de cierta cantidad de muestras de cosas de María, de ropa para fabricar más reliquias que se iban a repartir a muchos países tras la canonización. Increíblemente, era tan poco lo que había llegado a Roma que cuando conozco al padre, al postulador de María, ya no había nada de María y seguían llegando solicitudes. De lo que yo recibí del Carmelo, fue la parte de eso lo entregué a la Santa Sede, y de ahí es donde se fabricaron las reliquias de María que andan por muchos países. Increíblemente, como yo se lo decía, no estudié para trabajar para una causa de un santo, no lo busqué, porque tampoco soy teólogo, yo soy un laico, estoy casado, tengo mucho amor a Dios, sí, pero no tengo las cualidades ni el conocimiento para hacer una cosa así. Durante un largo tiempo me quedé a vivir en Roma para estar cerca del postulador y empezar a impulsar la devoción de María en muchos lugares donde no la conocía. Y fue un periodo de mi vida que lo valoro mucho, porque no solo tenía contacto con María, sino también con otros santos, porque el postulador llevaba varias causas de santos. Es la época que me hice muy cercano a la orden de los capuchinos y tuve muy ligado a la peregrinación del corazón de Padre Pío de Pietrelcina, por lo menos hace poco a Buenos Aires, hace unos meses atrás a Miami. Entonces, de la noche a la mañana, sin planificación, comenzamos un apostolado de evangelización para promover la figura de Santa María de Jesús crucificado, y empezamos a mandar cositas pequeñas, porque no puedo decir que hagamos gran cosa, a México, Chile, Perú, a lugares así. Y bueno, lo más reciente fue un congreso que se realizó en los Estados Unidos, un congreso que fue fruto de María, porque ella permitió que nos hiciéramos muy amigos, una religiosa, la madre Adela Galindo, que es la fundadora de una congregación en Miami, y esta religiosa, después de escuchar de María, quedó muy tocada, y ella sintió en su corazón que era necesario hacer algo por la santidad, para que los laicos nos diéramos cuenta que la santidad no es algo lejano. Y se organizó un congreso que se llama La Santidad del Tercer Milenio, donde se iba a hablar de los santos más conocidos, para que todos nosotros nos demos cuenta que ser santo no es imposible. Si María pudo, si Padre Pío pudo, si los papás de Teresita del Niño Jesús pudo, yo también puedo y tú puedes. Y el lema que se utilizó es: si ellos pudieron, nosotros también podemos. Por lo tanto, he descubierto una parte de la iglesia que ya existía. No estoy diciendo que lo descubrí yo, sino que yo lo descubrí para mí. Descubrí una parte de la iglesia riquísima que se llama la santidad, y que, lamentándolo mucho aquí en Venezuela, como solo tenemos a la Madre María, a la Madre Candelaria y algunos que están en proceso, como que no tenemos la cultura de conocer los santos. Si queremos conocer a Jesús, nadie como María nos va a hablar de Jesús. Pero si queremos conocer otras cualidades de Jesús, nadie como los santos que han tenido contacto con el Señor. ¿Cuántas congregaciones han fluido? Eso es el don del Espíritu Santo que suscita gracias en los corazones. Y si nosotros descubrimos el amor de Dios a través de la santidad, nos daremos cuenta que los santos fueron personas de carne y huesos, que tenían preocupaciones, muchos de ellos eran casados, muchos de ellos fundaron comunidades religiosas, y que nosotros de alguna otra manera estamos llamados a escuchar la voz de Dios como la escucharon ellos. En este congreso estuvieron las reliquias de los papás de Teresita del Niño Jesús, que fueron llevadas desde Francia. La orden capuchina llevó el corazón del Padre Pío de Pietrelcina. El santuario de Fátima, cuando se enteró que el corazón de Padre Pío iba a estar presente, el santuario de Fátima envió la Virgen peregrina
la misma imagen que había llegado en helicóptero a visitar a Padre Pío, que había sido bendecida por el Papa Pablo VI. En mi caso, yo llevé a Santa Mariana y a la Beata Ana Catalina Emmerich. Estuvo presente también el postulador de Juan Pablo II, estuvo el primado de América, había muchos obispos. Por lo tanto, en ese congreso había más de 5.000 personas y el mensaje de Mariana llegó a los 5 continentes. Fue una gracia enorme y desde ese día mi vida tomó otro giro, porque al llevar material para tantos países continuamente nos están invitando para que las reliquias de María vayan a otros lugares. Este es el segundo lugar en Venezuela donde una persona me ha invitado a traerla. La primera vez que fueron llevadas fue a Maracay, un amigo sacerdote que me las pidió, y ahora las hermanas carmelitas. Quiero decir que es la primera vez que conozco sacerdotes carmelitas en mi país. Yo me siento un adoptado de la Orden del Carmelo. He trabajado para ellos sin ser un carmelita, pero a través de María me enamoré del Carmelo. A tal punto que nosotros tenemos una finca que le quitamos el nombre y le colocamos Monte Carmelo. Es un lugar donde antiguamente teníamos ganado y se hacía alguna que otra agricultura. Hoy día en este lugar se hizo una capilla donde había ganado, ahora hay capilla. Y es un lugar que familiarmente lo hemos consagrado a la Virgen María y a los santos, y de manera especial a la protección de María. Entonces, no me queda más que darle las gracias a Dios, porque yo creo que no existe la casualidad. Creo que Marián quiso venir a visitarles, y creo que de alguna otra manera Marián se va a quedar en el corazón de ustedes. Con respecto a las reliquias que hoy han venido, son de las más insignes que podemos venerar. El relicario más alto es un paño que contiene sangre. Ese paño era parte del paño con que la Santísima Virgen le curó la garganta a Mariana. Es sangre de su martirio. Cuando yo dije esto, yo les voy a contar una anécdota que sucedió hace poquito, le estoy hablando hace 2 semanas. Hubo un canal católico llamado María Visión que me invitó para una entrevista para hacer un especial sobre Mariana. Y yo en esa entrevista llevé las reliquias y conté la vida de María y expliqué sobre esta reliquia. Pues ese programa trascendió la frontera y llegó a las hermanas de Haifa, al Carmelo de Haifa. Y una religiosa, como en el programa se daba mi correo electrónico, con mucho respeto me escribió felicitando por el programa y me decía: quiero hacerte una corrección fraterna. Es imposible que exista un paño con sangre del martirio de María, porque yo he escrito libros de María y eso no existe. Por lo tanto, te exhorto a que eso no lo vuelvas a decir para que no haya una confusión. Yo me sentí pésimo, porque yo decía: Dios mío, estoy confundiendo a la gente hablando de esto. Al día siguiente me llegó un correo de la misma Madre Verónica y me dice: te escribo para pedirte perdón. Llamé al Carmelo de Belén a investigar y efectivamente María siempre conservó el paño con que la Virgen le había secado la garganta. Más bien quiero decirte que tiene una reliquia que otros carmelos no tienen, y que el hecho de llevarlo a lugares de gran valor, porque contiene sangre del martirio y no sabemos de dónde la Santísima Virgen tomó ese lienzo para curar la garganta de María. La blusa es un relicario plateado, es la ropa interna de María. Ese hábito tiene mucha sangre de María, porque ella sufría los estigmas de la flagelación. Podemos datar que ese hábito estuvo durante los estigmas de la Cuaresma de 1800, tengo escrito acá para no olvidarlo, por lo menos en el 67 más o menos. En la Cuaresma del 67, cuando María tuvo los estigmas completos, flagelación, corona de espinas, las heridas de manos, pies y costado, ese era el hábito que ella llevaba, por eso contiene sangre. Y el cuadro contiene unas pequeñas muestras de cabello cortados durante la procesión angélica. Por lo tanto, que la presencia de la reliquia sea motivo de atraernos a la santidad. En una de las charlas que he dado de María, casualmente un grupo de música hizo un canto, y siempre ese canto se me quedó grabado. Un canto que suelen cantar los jóvenes o las personas carismáticas, que dice, a grosso modo dice algo así: que no era ni la sombra ni tampoco Pedro, sino el espíritu del Nazareno. El tema de las reliquias, ellas por sí solas no pueden hacer milagros. ¿Por qué ocurren gracias a través de la veneración de las reliquias? Porque quienes portaron esos objetos o de quienes pertenecieron esos huesos estaban impregnados del Espíritu de Dios.
Por lo tanto, no son unos amuletos que donde ellos están yo voy a ser curado instantáneamente porque tienen poder, no. María creamos que está aquí en medio de nosotros porque donde están sus reliquias, efectivamente su presencia está. Como de tal manera podemos decir que en este lugar estará la Santísima Virgen, Elías, porque es el lugar del Carmelo. Son cosas que no las vemos, pero las podemos creer en el corazón. Por lo tanto, aprovechemos esta tarde en que vamos a celebrar la Asunción de la Santísima Virgen y que Santa María ha querido visitar a estas florecillas de acá y que ojalá las futuras Marias de Venezuela estén dentro de las que están acá. Por lo tanto, si ellas rezan por los que están fuera, creo que mi meditación del día de hoy ha sido pensar qué sería la iglesia, qué sería la humanidad sin flores que se consagren a la oración continua por la paz del mundo. Si no fuera por mujeres que se entregan alma, vida y corazón a la vida contemplativa, a la emulación, yo no sé dónde estaría ni siquiera la iglesia católica. Yo creo que la columna vertebral de la iglesia es la oración de las personas que silenciosamente se entregan y se sacrifican, se mortifican. Por lo tanto, queridas hermanas, Dios les pague por recibirnos, que María, que es una florecilla como ustedes, que ha dado tanto olor de santidad, pues que también las impregne a ustedes de ánimo a seguir luchando, que el paso que ustedes dieron de entrar a la clausura sea hoy un motivo de sentirse que están en la convicción del lugar y la decisión correcta. Jesús necesita de personas como ustedes para emularse hoy día, que la entrega de ustedes, su dedicación, el sacrificio que ustedes han hecho por Dios, traigan en la humanidad santos, catequistas, conversión, vocaciones. A lo mejor ustedes en la vida no van a ver sus frutos de lo que ustedes han hecho, pero hoy día mujeres como ustedes están en un relicario. Ojalá ustedes algún día estén en un relicario y nosotros tengamos la dicha de venerar santas venezolanas que se entregaron por el Señor. Vamos a darle un aplauso a la vida carmelitana. Que fluyan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, no cantidad, calidad. Pidamos que fluyan santos. A veces nosotros oramos que haya muchas vocaciones, pero poco aclaramos santos, porque un cura que no tenga vocación destruye la fe de cualquiera. Necesitamos santos y religiosas santas, que a través de su vida veamos la vida de Jesús, la vida de María. Con esto damos por terminado este momento de charla para dar paso a lo principal, que es la Santa Eucaristía. Pido la oración por ustedes, porque cuando les digo que el demonio ha atacado a Mariana en vida, la ataca después de muerta, porque como ella ahora hace más cosas, efectivamente ir a un lugar para llevarla siempre es motivo de dificultad, o de sentirme mal, o de que pase alguna cosa para evitar que vayamos a hablar de ella. Por lo menos la hermana que escribió, la religiosa esta de las bienaventuranzas sobre Manuel, cuando ella quiso escribir sobre María, constantemente encontraba los borradores arrugados en la papelera, o si no, quemados afuera de su casa, porque el demonio no quería que María saliera del escondite, porque María era una figura que la conocía el Carmelo. Tras que hemos empezado a escribir, es que ha trascendido las paredes del Carmelo a muchas personas que han conocido. Por lo tanto, hablar de los santos, hablar de María, siempre es una guerra continua contra Satanás, que no le interesa que se hable de las cosas santas, de las cosas piadosas. Por lo tanto, le pido la oración por ustedes. Próximamente vamos a llevar las reliquias de María al Perú y hay la intención de Chile. Todos los obispos de Chile están atravesando un momento difícil, histórico para la iglesia chilena. Pues tras algunas comunidades carmelitas en Chile, sobre todo laicos, tuvieron la iniciativa de ver y hacer los trámites de llevar las reliquias de María a Chile. Cuando esto llegó al conocimiento de algunos obispos, los obispos quieren que visiten todas las diócesis de Chile para hacer una especie de renovación por todos los sucesos que han ocurrido en Chile a nivel de escándalos de sacerdotes y de cosas de pecado. Por lo tanto, vamos a hablar desde ya, posiblemente en marzo del año 2019, las reliquias de María, sea estas o las que están en Belén, se van a llevar a Chile para hacer una evangelización masiva en todas las diócesis de ese país, para ver de qué manera arrojar al demonio que ha hecho tanto estrago en este país a nivel de escándalos
y motivar de nuevo a la feligresía para que se den cuenta que no todo es malo, que también hay gente que ha sido santa en la iglesia y que a través de la santidad podemos volver a motivar a los que se han desganado o han perdido la fe. Entonces, que Dios los bendiga y que Santa María les colme de bendiciones. Al final de la misa les repartiremos las estampas con la oración.